Por ejemplo, se me ocurre la idea del libro de Rayuela de Cortázar. Cortázar propone dos lecturas de Rayuela, ¿no? En realidad, ustedes pueden hacer una u otra, no se pueden saltar a una tercera porque no es posible, ¿no? Pues van a hacer una lectura en esos términos. En esos términos es lo que se propone acá. Hay un contexto arqueológico y hay que leerlo de acuerdo a ciertos parámetros. No te puedes salir, no puedes hacer una lectura, pero ciertamente que hay relativamente una lectura distinta, y bueno, y este ha sido uno de los aspectos más criticados y cuestionados. Digo, aquí, por ejemplo, hay un documental de Werner Herzog que se produce en 2010 del hallazgo de una cueva en el sur de Francia que fue sepultada hace 30.000 años. Hubo un colapso, la cueva quedó sepultada y esta cueva estuvo intacta básicamente durante 30.000 años. En 1994, por ahí, estos cazadores de cuevas, porque hay muchos en la zona, detectaron un edificio y entonces se fueron metiendo y se encontraron con un contexto literalmente donde estaban casi que los materiales con que pintaron las pinturas estaban tirados, ¿no? Ahí. Son contextos, digamos, ideales que no se reproducen, no tenemos, eso es un sitio en todos los sitios que existen, pero ahí, el problema es que nada más dejan de ver y vaya y ahora, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo que voy es que esto es lo que se propone como la lectura de estos contextos, no este contexto particular, que es un caso especial que lo pongo ahí para que realmente tengan chance de ver ese documental, porque expresa en gran medida cómo estos contextos de alguna forma son leídos en la época contemporánea. ¿Cómo se llama el documental? Se llama The Cave of Forgotten Dreams, o la cueva de los sueños de los sueños rotos, ¿no? Ajá. Una cosa así. La encuentras de hecho en YouTube y es interesantísimo. Sí, es maravilloso. Pero perdón, no sé si la... No, una pregunta. Digo, yo tampoco soy antropóloga, pero en este tipo de teoría incorpora la recopilación de datos, ya que habla de que los individuos son parte de los sistemas, reconoce los saberes que se puedan conocer en las comunidades, que se adquieren a través de los ancestros, de los chamanes. ¿Recupera este tipo de saberes? Sí, claro. De hecho, la multivocalidad es uno de los aspectos esenciales del Hodel tardío, ¿no? Porque ya hay un Hodel temprano, un Hodel tardío. Entonces hay sitios donde ponen a prueba estas ideas de multivocalidad, donde en un sitio arqueológico intervienen diferentes actores y se trata de recuperar estos diferentes saberes por parte de diferentes individuos. Y en realidad es más o menos un parámetro, bueno, una actividad en esta postura. Es el intento de recuperar estos, ¿no? Sí. Esta perspectiva, bueno, es que me lleva a pensar sobre la relación esta de alta cultura también, ¿no? Que relacionada con la arqueología en general, con esta situación de los patrimonios culturales y la propia museografía, que al final está entendida, entre comillas, para la población en general. Esto, pues, sabemos que no es cierto, porque implica pues, que la gente tenga cierta educación, pues, para que resulte atractivo en términos de consumo cultural, pues, asistir a un museo. Y en el caso del patrimonio también pensado en las comunidades, también implica un cierto desarrollo de la conciencia de lo que podría ser o de lo que la comunidad puede tener como patrimonio, ¿no? Entonces se me nota pues muy compleja. Sí, en realidad es como esas diferentes lecturas, ¿no? O sea, intenta recuperar ese diferentes lecturas. Por un lado hay una concientización del patrimonio por parte de los especialistas, y por otro lado hay una adopción del patrimonio por las propias comunidades indígenas, que no necesariamente en muchos casos pueden coincidir. Sobre todo hay muchos problemas en términos del manejo, ¿no? Del manejo, porque la gente realmente quiere manejar, ¿no? Y controlar, pero no en todos los casos. Entonces ahí tienes que valorar qué perspectiva y de qué forma realmente el especialista puedes contribuir a esa comprensión, rescatando estos saberes locales, que es el gran reto también que plantea, no solo la antropología contemporánea en realidad, porque aquí desdoblamos y son temas comunes. De hecho, lo que estamos hablando tiene que ver mucho más con lo que todas las diferentes disciplinas abordan, la cuestión del patrimonio, ¿no? Creo que se apagó esto, ¿verdad? Pero sí escucha, ¿no? Eso no hay problema. La pila a lo mejor. Es que como había nos dijeron que utilizábamos el micrófono para que la gente que nos
no se prendieran estas. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, entonces sí, ¿no? Es como, pero yo creo que aquí ya hay una mediación, hay puntos de convergencia con muchas disciplinas, ¿no? Entonces ahí hay sí es cierto, una corresponsabilidad. Por ejemplo, volviendo a mis ejemplos, en términos de lo que es la construcción del patrimonio cultural, de lo que es arqueología, yo trabajo en una zona que tradicionalmente no está integrada en el acervo ideológico de lo que es arqueología. Y entonces tú al llegar a Sonora, ¿no? Mucha gente te pregunta, ¿qué hace un arqueólogo en Sonora? Pero porque aquí no hay arqueología. Entonces ya saben el speech, como de media hora, de no, es que la arqueología no son pirámides y empiezas por ahí. ¿Y por qué tienen esta visión? Porque en realidad es lo que se ha construido como idea del patrimonio. Si tú lo ves, yo lo analizo esta relación a través de la producción de billetes, monedas, timbres postales, todo lo que aparece son pirámides y sitios, ¿no?, que tienen que ver con una visión mesoamericanista del patrimonio. Entonces tú no puedes culpar a la gente que no sepa que hay arqueología, porque entonces no tenemos esa política cultural para demostrar y enseñar que la arqueología no es eso, sino es mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí intervienen una serie de factores en esta creación de los, ¿no?, de lo que hay. Por la creencia que todos los antropólogos sabemos de arqueología. Sí. Una pregunta, ¿hay alguna corriente dentro de la arqueología que incorpore dentro de la metodología la consulta? O sea, no entiendo que es como algo a nivel estatal, ¿no? Pero van a una comunidad o a un lugar y lejos de explicarles lo que son y lo que van, ¿existe alguna consulta con los lugareños o con las comunidades y le dicen que no entra? ¿En términos de qué? ¿De ejercicio de investigación o en términos de...? No, de ejercicio de investigación. O sea, si tú vas a trabajar en un sitio, tienes que pedir autorización oficial. Una vez que tienes esa, no sé si es a lo que te refieres. Bueno, a ver, voy a tratar de si es lo que te refieres. Tú obtienes sometes un proyecto a consideración del Consejo de Arqueología, te dan una autorización de que tu investigación tiene los estándares mínimos como para ser realizada. Una vez que pasa eso, tú con esa carta vas al municipio, en este caso al que corresponda, y te presentas en el municipio, pero finalmente también tienes que pedir una autorización y hacer el conocimiento a las comunidades locales. En el pasado ese no era problema porque había una posición mucho más hegemónica de lo que era la figura del arqueólogo y la figura federal de un arqueólogo, y entonces generalmente no había problema en términos de trabajo en un sitio. Pero la actualidad es una situación súper compleja donde si una persona no quiere que entres a su parcela, no entras. Y no entras. Y hay muchos casos, no sé si a mis colegas les ha tocado, pero hay muchos casos en donde ya no puedes hacer investigación porque la gente se niega, aunque tú tengas todos los permisos oficiales, no hay. Entonces hay una preocupación en realidad en la arqueología contemporánea en términos de cómo son nuestras relaciones con la comunidad. En otro sentido, por ejemplo, ahora teniendo 180 zonas arqueológicas abiertas al público, ¿no?, administradas por el INAH, existe una preocupación de cuál es la vinculación de estas comunidades locales en términos de esta administración. O sea, hay muchos intentos, digamos, nuevos, unos no tan buenos, otros sí, pero bueno, de donde hay integración de las comunidades locales en términos de lo que implica la conceptualización local del patrimonio cultural, y eso tiene que ver también con estas agendas, ¿no? Lo han producido también, ¿no? Aquí me imagino que también se refiere a ese impacto que existe del momento que llega el arqueólogo a la comunidad. Hay un impacto y no se puede cambiar. En el momento que tú te presentas, para la gente todo va a cambiar. O sea, no importa si tú vas con la mejor posición teórica que quieras, o sea, el solo hecho de estar allí ya hay un impacto en la comunidad. Aquí yo creo que es lo que se refiere ya es a la cuestión ética, ¿no? Hasta dónde llego y hasta dónde me regreso. Si a mí la autoridad tradicional me dice no puedes excavar ahí porque ahí está enterrado nuestro ancestro común, éticamente no debes hacerlo. Pero lamentablemente, bueno, hay otros casos, ¿no? Hay algunas personas que eso no lo entienden. Pero yo creo, bueno, hasta donde yo me quedé, cuando yo hice el propedéutico igual en la ENA, nos daban un curso de cómo adentrarte a la comunidad, ciertos tips, ¿no? Inclusive era así como muy polémico, porque les decían, las mujeres en provincia no ven a los hombres a los ojos, porque es interpretado de otra manera, ¿no? Y cosas así que sí te sirven, o sea, sí te sirven cuando estás tú ahí parado, dices, yo soy el extranjero,
yo soy el que no pertenezco aquí y debo de seguir ciertas reglas. Una de las reglas principales es, ese espacio es sagrado y no lo tocas, y no lo debe uno tocar, ¿no? Pero eso es ético. Yo lo decía más en torno en cuanto a derechos, ¿no? O sea, derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas, ¿no? O sea, digo, sí tenemos un aspecto ético, pero están parados bajo un convenio, ¿no? Entonces, lo decía un poco bajo eso y qué integración había metodológicamente y se incorporaba también la perspectiva de los propios personas de la comunidad. También Sí, tenés diferentes niveles, ¿no? Igual, si es una comunidad, digamos, urbana, rural, pero cuando vas a una comunidad indígena también, o sea, tienes que pasar realmente por los consejos, ¿no? O sea, eso sí no es innegable y bueno, y hay una serie de problemáticas muy complejas en ese sentido, pero debería, ¿no? Pues que se considere real. No sé, los que hayan sido formados en nuestras universidades, generalmente los arqueólogos formados en la ENA tienen la formación antropológica, que es esta visión de que cuando finalmente el extraño eres tú y al lugar al que vas no te pertenece, tienes que pedir permiso, tienes que respetar a la gente como tú quisieras ser respetado, además en tu propia casa. Desafortunadamente, a pesar de todo este trasfondo antropológico y ético, sí hay casos de arqueólogos con puestos muy altos que creen que por tener su oficio de línea se pueden meter a la universidad. Y yo conozco casos que se han bajado del cerro a punta de fusil, pero porque ahí les ha fallado la parte antropológica Y diplomáticas. Sí, o sea, tú llegas y pues, no nada más por traer un oficio de línea ya puedes entrar a cualquier parte. Y eso díselo no solo a las comunidades, también a los perros no saben leer. Yo tengo una pregunta respecto a este planteamiento del punto 6. Ahí se pudiera pensar que es una incipiente propuesta quizá de un relativismo, porque parece, por ejemplo, sin duda alguna hoy quizá la arqueología interprete lo que sucedió o el pasado. En una parte del texto incluso decía, no es que se haya reiterado que una cosa te esté diciendo la historia, ¿no? Sino la historia se inventa a través de los artefactos y las cosas. Y así como, y pensando el texto, ¿no? Bueno, yo no entiendo el ruso, ¿no? Y hay textos en ruso que para mí son garabatos, ¿no? Y entonces yo creo, por eso pregunto, será como una incipiente de relativismo que quizá, y es mi duda, permea, existe todavía esta idea hoy en esta arqueología que se hace. De hecho, tú tocas el punto más, digamos, más problemático. Bueno, lo que se ha señalado como lo más problemático de toda esta propuesta, que es el relativismo. En realidad, todo esto lo han acusado de ultra relativista en diferentes niveles, ¿no? Y eso es completamente cierto. Si lo ves así, parecería y sonaría que, pues en efecto, ¿no? Cada quien puede hacer. Pero recuerda que por un lado, hay, no necesariamente estos son conceptos muy generales de caracterización de un momento particular. Te da algunos ejemplos Johnson al interior del texto, pero para evaluar realmente este tipo de propuestas pues tendríamos que ir a los textos, a qué la producción científica de estas arqueologías, y ahí hay variaciones, ¿no? Ahí en un primer momento tiene un rechazo hacia estos esquemas más positivistas, por así decirlo, pero en una época tardía hay un revisionismo y hay una aceptación de metodologías positivistas incorporadas a estos planteamientos. Entonces, en realidad se acusa en general la tendencia relativista, pero también hay que valorar ciertos aspectos. Otra cosa muy importante es que, como dijimos al principio, ninguna de estas tendencias ha sido completamente relevada por la otra. Tienes la consistencia de muchos planteamientos en la actualidad. Este es uno de ellos y ha sido como uno de los que se pueden homogeneizar y caracterizar de forma general. Entonces tú tienes en realidad, podrías tener a un arqueólogo procesual, netamente procesual, en un sitio y a otro arqueólogo que intenta articular alguna de estas propuestas. Entonces, sí. Sí, porque más bien parece ser que es como una herramienta, un medio para poder entender y explicarnos lo que es, por ejemplo, hoy, ¿no? Quizá la antropología, la arqueología, ¿cómo le llaman? La nueva arqueología postuló sus supuestos, ¿no? Para entender lo que se vivía, digamos, en ese contexto, en ese momento, ¿no? Lo que quizá parece
este mismo puede ser, ¿no? Que de acuerdo al contexto en que se vivía se intentan proponer nuevas maneras de abordar las cosas, porque finalmente el doctor del lunes creo nos decía igual, es que finalmente las cosas no están, uno las inventa, ¿no? Entonces yo creo que pudieran haber otras teorías posteriores, ¿no? Que quizá tampoco expliquen del todo, ¿no? Y qué tan cierto es que este método permite entender lo que hay, ¿no? Y permite ver lo que en sí sea cierto, ¿no? Sí, y la consideración de estas propuestas, no hay que olvidar que exactamente como empezamos la clase, ¿no? Es una diversidad de posiciones, es considerar estos contextos sociales y su influencia en este pasado, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Lo determina hasta cierto punto. Entonces eso, bueno, me liga con el otro punto, que es, bueno, se había mencionado, ay, perdón. Sí. Bueno, una sugerencia. Me parece que Carlos Reynoso en toda esta parte introductoria y la analítica me parece muy buena de toda la antropología postmoderna. Me parece que aporta bastantes elementos incluso para argumentar y respaldar pues muy también críticamente estos riesgos y estas posturas críticas que se han planteado en la antropología postmoderna. Lo que entiendo se ubica en no sé si... Digamos interpretativas. Las antropologías interpretativas, ¿no? Entonces, entre esas está la cuestión del relativismo, pero también está la cuestión del subjetivismo y la cuestión de la contrateoría y la contraciencia. Digamos que en términos mucho más amplios habría que ubicar todas esas críticas ahí, ¿no? Claro. Entonces me parece que sí, y bueno, yo no conocía a Johnson, yo no soy arqueóloga, soy antropóloga social. Entonces me parece que me gusta la cultura de Johnson, ¿no? A reserva de estudiarlo más detalladamente, sobre todo en el planteamiento que hace sobre la antropología, sobre la arqueología de género. Yo me inserto en esa línea. Entonces, me parece una sugerencia muy a todo dar, revisar pues de fondo, ¿no? Para ubicar esas críticas, entre otras, pues sí, al relativismo, a los riesgos del relativismo, ¿no? Que puede estar ubicado aquí todas las corrientes postmodernas, entre ellas la interpretación. Sí, claro, completamente de acuerdo. Voy a sumándome un poco más a lo que mencionas, igual desde esta visión general, por los trabajos de Morán en términos de la complejidad del conocimiento, ¿no? La crítica a estos esquemas, a los esquemas positivistas, había sido y es la fragmentación del conocimiento, ¿no? Vamos fragmentando y nos perdemos de esta visión general. Y estas visiones intentan realmente recuperar este conocimiento fragmentado y ponerlo nuevamente, ¿no? En la mesa. Entonces, bueno, otro de los puntos, bueno, regresando a la arqueología, otro de los puntos que se mencionan es lo importante, es el contexto. Esta idea en realidad ustedes lo han visto en el desarrollo de lo que hemos platicado de lunes para acá, que el contexto ha sido lo más importante en la arqueología. En realidad el contexto es eminentemente lo que nos hace también la interpretación de estos contextos. Aquí recuperan esta idea y en realidad lo que subrayan es que en realidad una pieza, igual lo que hablábamos en otros momentos, una vasija puede significar cosas diferentes de acuerdo a donde se encuentre, que eso tampoco es una innovación, no es el descubrimiento del hilo negro. En realidad esto es un rescate ya velado de todo lo que ha sido la arqueología. La arqueología está sustentada sobre la interpretación del contexto, pero para ellos también subrayan la interpretación del contexto y nuevamente volvemos a los significados polisémicos en términos de la cultura. El contexto contemporáneo en Chichén Itzá como un sitio patrimonio de la humanidad donde tampoco ya te dejan bajar acá adentro, ¿no? En términos de protección
dirección. Ni subir. Ni subir, ya tampoco subir deja. Bueno, entonces ya el que subió y el que entró, ya tuvo una experiencia fenomenológica distinta. Pero también, ¿no?, lo que se va rearticulando en términos de las propuestas turísticas, utilizando a los sitios, de la inserción en términos de iconografías nacionales o completamente comerciales en términos de las maravillas, estas nuevas. Entonces, si ustedes lo trasladan esto al pasado, el pasado probablemente tuvo esta polifonía. Ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, depende mucho de en qué momento y cómo estos pasados. Entonces, bueno, se recupera la idea del contexto, es lo importante. Nuevamente, todos los significados que producimos están situados en un presente político. Eso es innegable y esa es una parte, nuevamente volvemos a subrayar la importancia en términos de lo que hacemos, tiene que ver con estos presentes y no estamos descubriendo el pasado. Ayer hablamos un poco, ¿no?, se mencionó un poco el caso de Ixcatiopan de Cuauhtémoc. Entonces, cuando ustedes lo voltean y tratan de interpretar esto en un contexto más amplio, bueno, resumiendo un poco lo que se mencionó ayer, recuerdan que hubo una excavación en términos de encontrar los restos de Cuauhtémoc que había en Guerrero, en Ixcatiopan en Guerrero, en 1949 por parte de una arqueóloga. Finalmente, en 1949, un mes después, se dice que sí son los huesos de Cuauhtémoc. Inmediatamente después, 2 meses después, hay una comisión dictaminadora, porque el hallazgo, ya saben, aparte es en septiembre, aparte de unos años antes se habían encontrado los huesos de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, saben que aquí tiene que ver mucho con estas batallas a nivel político, ¿saben? Si ya estaban los huesos de Cortés, pues ¿dónde estaban los de Cuauhtémoc? Entonces se elabora esta idea y se va a un contexto digamos, ficticio, inventado literalmente, y entonces, pero una parte de esta la arqueóloga, en su caso, ella fundamenta que esto se trata de los restos de Cuauhtémoc. Entonces, bueno, ahí está la polémica. Inmediatamente después mandan una comisión porque es sospechoso. Bueno, ellos inmediatamente, meses después, determinan que no, que esos no son los huesos de Cuauhtémoc. Sin embargo, es muy interesante cómo estos presentes políticos articulan las ideas del pasado. Estas monedas, por ejemplo, era una moneda que circulaba antes del hallazgo de esa osamenta, que es la visión más estilizada de este Cuauhtémoc, ¿no?, de las monedas de 50 pesos, del 47, esta moneda, ¿no? Entonces ya está fecha en el 48, pero circula desde un poco antes. Entonces vean la figura estilizada. Cuando es el hallazgo, la producción de una moneda, de un billete, lleva muchos años. Sin embargo, esta moneda, que tiene una visión mucho más humana, y que Diego Rivera, de hecho, fue a Ixcatiopan y él dibujó, hizo un lienzo, ahí hay unas fotos donde ustedes ven a Diego Rivera con parte de los huesos, una vez dibujando el perfil de Cuauhtémoc. Yo no asevero que esta sea la visión de Diego Rivera, pero inmediatamente circula una moneda con este eje que es mucho más humana. Pero nuevamente en 50 se publican estas investigaciones, las nuevas investigaciones donde dicen que eso no es Cuauhtémoc, son 8 individuos, el contexto fue un contexto alterado, y la moneda se retira inmediatamente después, y otra vez volvemos a la visión de Cuauhtémoc que había antes de su presunto hallazgo. A lo que voy es que, perdón, como que tiene influencias mayas, ¿no? en este caso el de abajo es un dibujo muy raro, en realidad no sé de quién es, fíjate que no. Pareciera como que es también esta parte de la política, ¿no? Juntar o pensar todo como entre comillas, lo más vistoso o más espectacular de la cultura en México, no importa si fue en Yucatán o si fue en el Valle de México, por ejemplo, ¿no? Pero esto es lo mexicano, ¿no? Tiene que ver también con sí, la retratación de los imaginarios, de las identidades nacionales que en esta época. Claro. Bueno, entonces ahí, ¿no? Está. Entonces estos significados, igual, otro caso muy interesante también en términos de esta producción que tiene que ver con la arqueología y los contextos políticos, es el hallazgo del monolito de la Coyhuixauhqui, ¿no?, en 1978. Entonces, vamos al hallazgo del Templo Mayor y ahí se derivan las excavaciones. Ya les digo, un billete, una producción de billete lleva muchos años. Sin embargo, en 1980 ya circulaba ese billete verde, ¿se acuerdan? El de Lázaro Cárdenas. Bueno, un billete verde, Lázaro Cárdenas, y en la parte de atrás está el monolito, en realidad, 2 años después del hallazgo, ¿no? Entonces, en realidad hay una relación ahí muy cercana en términos de política y construcción de significados, ¿no? Y obviamente tratándose del Templo Mayor es mucho más complejo. Entonces, el punto que señalan es que estos significados siempre se producen en los presentes políticos y tienen que ver con esta creación también de cómo se administran estos pasados. Aquí la caracterización de Johnson, bueno, termina ahí y en efecto, en realidad,
una de las riquezas que ha propiciado estos enfoques es utilizar temas que tradicionalmente no habían sido abordados por la investigación arqueológica, ¿no? Hablar de una arqueología de género, como la arqueología hasta estos momentos ha sido completamente androcéntrica, ¿no? No existen las mujeres, es el hombre de Neandertal, ¿no? Y bueno, quien trabaja el género podrá tenerlo mucho más claro. En realidad es una visión androcéntrica. En realidad aquí, como veíamos en el dibujo de la visión normativa, la señora ya ha salido de la chocita y el señor con la lanza para cazar. Entonces estas visiones también van siendo un poco cuestionadas por estos enfoques, porque se amplía la diversidad de temas que tradicionalmente no estaban vistos. Uno de los temas también más apasionantes y más interesantes que se abren, bueno, entre otros, porque también, ¿no?, la arqueología indígena tiene un papel, hay un papel que también se recupera desde las academias. Las academias empiezan a evaluar y a rescatar cuáles son las aportaciones y cuáles son los límites también y el futuro de estas arqueologías indígenas, ¿no? Igual en Estados Unidos hay programas especiales para las comunidades indígenas que quieren estudiar arqueología, ¿no? También hay una vertiente de reconocimiento oficial por parte de un ejercicio, una visión distinta, algo que no pasaba en otras tradiciones. La arqueología, el estudio de la arqueología y nacionalismo, que también es un tema interesantísimo en términos de cómo se construye la ciencia arqueológica, no sale de la nada, como decía el compañero hace rato, hay contextos que lo contienen, y esos contextos para las arqueologías tienen que ver evidentemente con la emergencia de los estados nacionales. La arqueología es parte de esa modernidad, y esta arqueología está también, o ha estado en función de las necesidades de los estados nacionales, y bueno, y aquí en México, ¿para qué decimos?, ¿no?, que es una relación intrínseca, la relación es un reflejo de la otra. Entonces aquí los temas se abordan de forma mucho más directa, aunque había temáticas antes de los 90, por ejemplo, de analizar esta relación. Después de los 90 se da una efervescencia en términos de lo que implica esta relación. Y bueno, la arqueología y turismo, que es un tema realmente nuevo, que apenas en las últimas 2 décadas se está afrontando de una manera directa en términos de esta patrimonialización que hablábamos, que venía desde los 70, de la influencia que tiene en los contextos. Si ustedes analizan, por ejemplo, analizando la historia de la arqueología mexicana, te puedes dar cuenta que esta relación entre arqueología y turismo y arqueología y nacionalismo es una relación que es simbiótica desde los 20. Desde los 20 la arqueología mexicana está propiciando y está generando esta parte y sustentando el parte del nacionalismo, pero también se abre con la perspectiva turística. Ustedes no están para saberlo, pero ya que estamos aquí les voy a contar que Manuel Gamio en 1922 publica la primera guía arqueológica a Teotihuacán, por ejemplo. Estamos hablando del 22 por el considerado, bueno, que cuestionablemente padre de la antropología. Él también produce esta idea de que la arqueología tiene que ver con el turismo, ¿no? No un turismo de masas como lo conocemos en la actualidad. Entonces, bueno, esta relación es particularmente, en el caso mexicano, pues es una relación simbiótica también, ¿no?, que se teje con diferentes perspectivas y otras. Y bueno, pues la que decíamos, arqueologías de género, tratar de ver, de cuestionar esta idea que se ha producido, esta idea androcéntrica del pasado, que tiene que ver mucho con estas perspectivas de arqueología de género. Entonces, esta riqueza que ha propiciado la apertura de la arqueología postprocesual, o más bien interpretativa, tiene que ver tanto con el análisis y la contextualización de las investigaciones en situaciones muy concretas, ¿no?, y también con esta diversificación de temas que en realidad no estaban consideradas en las agendas anteriores. Las agendas anteriores se habla sobre todo el positivismo, de la concentración de datos, teoría, interpretación, leyes, pero parecía que la gente ni del presente ni del pasado existía, ¿no? Estábamos trabajando y buscando las leyes. En este caso no, en este caso es como el extremo, ¿no? Aquí existimos como sujetos y como sujetos generamos esta realidad, y en el pasado esos sujetos debieron haber generado sus propias condiciones particulares, ¿no? Entonces, esto de alguna forma sintetiza. Esta visión es muy rápida, es muy digamos, muy ilustrativa hasta cierto punto, pierde la riqueza de los análisis, y entonces, por tanto, lo que vamos a hacer ahora es un poco, en términos de lo que ha implicado este desarrollo de las tendencias interpretativas, pues ya se manifiestan de una forma mucho más clara en situaciones ya en propuestas más concretas, que tiene que ver con un enfoque que en la actualidad se denomina como materialidad, que es como la última fase de estas teorías, de estas arqueologías interpretativas,
y que realmente donde observamos de una forma mucho más clara lo que implica este conocimiento aspiracional de la multivocalidad, de la multidisciplina, de la transdisciplina, si quieren verlo así, y rescatando la propia historia disciplinar, ¿no? Entonces, esto es tendencias completamente, digamos, de las últimas, si acaso, 2 décadas, un poquito por ahí, que intentan ya plantear estudios concretos a partir del rescate de esta perspectiva. Entonces, aquí, en general,